Hola, hoy vamos a hacer el sistema de diálogos. Los personajes NPCs nos dirán con qué tecla podemos comunicarnos. Además, habrán dos tipos de diálogos: diálogos con preguntas o diálogos aleatorios. Vamos a ello. Vale, vamos a crear tres variables que nos van a permitir controlar el sistema de diálogos. La primera es para saber si este NPC va a mandar mensajes aleatorios o si va a responder también a preguntas. La segunda es para almacenar todos los mensajes aleatorios que este NPC puede brindar. Y la tercera es para dar respuestas específicas a preguntas específicas que se hicieron desde la interfaz gráfica. Cuando el jugador entre en interacción con el NPC, entonces iremos al listado de mensajes y devolveremos un mensaje aleatorio. La siguiente función es para dar respuestas específicas a preguntas que se dictan desde la interfaz gráfica. Vamos a recibir por parámetro el índice de la pregunta, de tal forma que la respuesta tenga que estar exactamente en el mismo índice. Tiene que haber, por tanto, tantas preguntas como respuestas. Si vamos a la escena del mundo, yo aquí ya tengo dos NPCs. Si selecciono el NPC y activo que tiene información, entonces debo agregarle respuestas y también mensajes. Voy a poner 3 mensajes aleatorios. Ahora voy a poner 3 respuestas. E iré al siguiente NPC. Este NPC no tendrá información, así que el listado de respuestas lo dejaré vacío, mientras que el listado de mensajes aleatorios sí que lo tengo que llenar. Vamos a la escena 2D. En el NPC creamos un hijo de tipo TextureRed. A este le daré un nombre y lo ubicaré por encima del NPC. También voy a darle Ignore Size y Keep Aspect. Arrastraré entonces de las imágenes en Skills, Keyboard, la tecla E. Guardamos. Lo siguiente que se tiene que hacer es crear un timer que permita que solamente se muestre durante un tiempo específico la letra E en la pantalla. Vamos a configurarlo para 3 segundos y que tenga un one shot activado. Voy al script y es necesario que cuando el timer se acabe, es decir, cuando pasen esos 3 segundos o un segundo, voy a dejarlo en 1 para hacer la prueba, entonces este interaction se tiene que desactivar o apagar. Así que voy a nodos con el timer seleccionado y doy doble clic en timeout. Luego doy conectar. Aquí voy a desactivar o a apagar el nodo de interacción. Así que lo arrastro hacia el script y cambio su visibilidad. Ya que tengo dos NPCs en la escena principal, puede darse el caso de que el jugador se acerque demasiado a ambos NPC al mismo tiempo. Entonces, ¿a quién debería hablarle cuando se pulsa la tecla E?
Pues bien, para que no hayan conflictos, vamos al script del jugador y establecemos una nueva variable que va a determinar a quién le va a hablar el jugador. Ahora voy al área 2D del NPC y hago doble clic en área Entered. Voy a cambiar el nombre para que sea así más simple y le doy conectar. Él automáticamente me generó esta función. Dentro de esta función yo debo evaluar si en efecto estoy haciendo contacto con el jugador. Si es así, entonces voy a mostrar el mensaje de interacción. Y también voy a iniciar el conteo del timer. Recordemos que tanto el NPC como el jugador tienen sus colisiones únicamente en la capa 2 debido al área 2D que tenemos. Este área 2D es la misma que va a evaluar si hemos entrado en contacto con el NPC o no. Así que agregaremos a este área la máscara 1. Las máscaras nos ayudan a monitorear otras áreas en las capas a las que apuntan. Por ejemplo, la máscara 1 monitorea la capa 1. Así que vamos a la escena del jugador y en el área del jugador vamos a activar la capa 1 de tal forma que el área del NPC pueda monitorearla y encontrarla. Probemos. Bueno, parece que se muestra un poco muy chica. Además, estamos pasando olímpicamente por encima de los NPCs. Resolvamos esto primero. Vamos a dar clic en el NPC y activamos las capas en colisión, la capa 1 y la máscara 1. Así también directamente en el jugador, capa 1 y máscara 1. Recordemos que no estamos activando la capa 1 y la máscara 1 del área 2D, sino del jugador. En el área 2D del jugador solamente debe estar activa la capa 1 y la capa 2, mientras que en el NPC la capa 2 y la máscara 1. Ok, volvemos entonces a la prueba. Ya estoy haciendo colisión con los NPC. Sin embargo, sigo pasando por encima de sus gráficas. Recordemos que el jugador tiene en ordering la propiedad zIndex1 y el ordenamiento en Y activado. Haremos esto mismo para el NPC. Vamos a ordenamiento o ordering y vamos a guardar. Ahora sí funciona. La E, sin embargo, sigue mostrándose por debajo del jugador. Esto se soluciona haciendo el mismo proceso. Ordering, seleccionando la tecla o la letra y activamos el ordenamiento en Y. Este warning no es indicador de algún error, sino que está explicando que ningún evento sucederá antes, sino que es solamente un elemento de control del dibujo. Ahora sí, debería ser suficiente para que funcione. Eso es. En el timer podemos dejar 2 segundos o simplemente con uno puede bastar. Guardamos. Adicionalmente, vamos a establecer para el contact, que en este caso estamos totalmente seguros de que es el jugador, copiamos su variable isTalking2 y la ponemos aquí. Luego asignamos a este NPC como aquel a quien está hablando. Y finalmente volvemos al mapa principal. En el script del mapa principal ya tenemos una función que detecta los inputs. Pues bien, ahí justo debajo
vamos a hacer una función semejante para la tecla E. Aún no la hemos creado. Vamos a proyecto, configuración del proyecto, mapas de entrada, añadir nueva acción y vamos a escribir diálogo, añadir y le añado la tecla E. Y aquí escribo dialog. Aquí debo mostrar el panel de diálogo junto con las opciones de respuesta, pero aún no tenemos eso. Así que vamos a crear el panel de diálogo. Aquí voy a ir a la escena 2D y crearé un panel. Este panel, teniendo en cuenta que la información del nivel estará por aquí, lo voy a ubicar muy hacia la derecha. Y así. Vale. Más o menos así. Voy a Theme Override, estilos y selecciono Stylebox Flat, un color cualquiera. Y voy a establecerle un tamaño de borde en 1 y el color del borde será cualquiera. Ahora voy a hacer un duplicado. En este duplicado voy a poner las preguntas. Ok. Ahora, dentro del panel voy a crear un hijo de tipo Rich Text Label. Voy a estirarla usando los anclajes. La voy a estirar tan grande como el padre o el contenedor. Y voy solamente a achicarla un poco hacia los bordes. Ok. Ahora, en cuanto al panel 2, que será el panel de las preguntas, voy a añadirle 3 hijos de tipo button. Establezco el font size en 3 y voy a darle unos estilos diferentes, ya que si intento hacer más chico esto no me lo va a permitir. Aquí en normal voy a seleccionar Stylebox Flat y voy a sostenerlo y arrastrarlo hacia los siguientes eslabones, excepto hover, ya que en hover vamos a crear uno independiente. Hacemos clic en hover y dejamos un poco transparente, mientras que para normal hacemos clic y lo dejamos totalmente transparente. Este cambio que he efectuado aquí en el normal se efectúa para todos los demás en los cuales he arrastrado el Stylebox Flat, porque es como si hiciera una copia referenciando a este como el modelo que va a dominar los demás. Ahora voy a duplicar esto 2 veces para tener 3 botones en total. Eso es. Voy a probar. Al probar me pide que guarde la escena, así que voy a hacerlo. Si paso el mouse por encima ya me muestra el hover y es más o menos lo que queríamos. Ahora crearemos un botón que nos servirá para cerrar el cuadro de diálogo. Lo añadiremos al nodo raíz. Lo voy a ubicar aquí y como recordemos no puedo darle el tamaño a mi gusto, así que lo voy a sobreescribir. Voy a poner el tamaño de letra en 3
y voy a sobreescribir sus estilos de la misma forma en que hicimos con las preguntas. Puede ser que lo dejé un poco visible y le establezca un color parecido al de su borde, más como por estética. Ahora voy a darle un tamaño más aceptable y en Hover estableceré otro Stylebox Flat, un poco más naranja. Lo siguiente que haremos será arrastrar esta nueva escena en el mundo. Vamos a escenas y buscamos el diálogo. Luego vamos hasta el canvas y la soltamos. Por mantener la nomenclatura de antes, podemos modificar el nombre a UI Dialog. Esto por defecto debe estar inactivo o invisible. Vamos al script del mundo. Aquí, al igual que antes, vamos también a hacer referencia a este UI. Ya que tenemos acceso a él, podemos establecer aquí que al momento de hacer presión en la tecla de diálogo, esto sea visible. Si tenemos a un NPC con el cual interactuar. Aquí ya hemos referenciado antes al jugador, así que elegimos al jugador, pegamos is talking to, diferente de null. Vamos a probar. ¿Qué pasa si entro en contacto y luego me alejo? Si le doy E, me va a permitir dialogar con un NPC al cual ya no estoy cerca. Así que vamos a hacer una nueva función en el NPC. Iremos al área 2D, nodos, y buscaremos el área exited. Aquí voy a cambiar el nombre de la función, conectar. Y voy a hacer la misma validación de antes. Si acaba de salir un área y este área es el jugador, entonces cambie su variable de isTalking2 a null. Voy a probar. Ahora me acerco y me alejo, le doy E y ya no me muestra. Pero si me mantengo cerca, sí que me va a permitir hablar con el personaje. Lo siguiente que falta es que validemos qué tipo de mensaje tiene el NPC para mí. Así que si no es nulo, significa que puedo preguntarle por la variable que contiene. If isTalking2 punto y busco aquí has info, vamos a guardar y vamos a la escena de diálogo. Hacemos clic en el nodo principal, clic en añadir script. Voy a crear una función que me permita mostrar el panel de los mensajes aleatorios. Voy a arrastrar el panel. Además, debo indicarle cuál es el mensaje que tiene que tener este panel. Bien, entonces dentro del panel, rich text label le daremos igual al texto que hemos recibido como parámetro. Adicionalmente, vamos a hacer que después de unos segundos desaparezca de la pantalla. Para ello, vamos a implementar aquí un timer dentro del primer panel.
que es el panel de los mensajes aleatorios. El tiempo de espera será de 3 segundos o según el tiempo que necesitemos esperar hasta que el mensaje desaparezca en pantalla, con un one shot. Ahora, en el timeout debemos asignarle una función que haga que se acabe de visualizar el panel. Aquí vamos a arrastrar el panel y cambiamos su visibilidad. Así, cada vez que el timer llegue a su conteo final, se va a desactivar el panel. También tenemos en esta interfaz una X. Vamos a hacer que este botón de cerrado tenga una funcionalidad. Vamos al script, vamos a nodos, hacemos doble clic en preset y vamos a seleccionar esta misma función que elegimos para el timer. Para ello hacemos clic en seleccionar y seleccionamos esa función. Ahora vamos a hacer la función del diálogo y voy a recibir por parámetro al personaje que está teniendo el diálogo. Ahora vamos a establecer el mensaje de este panel y le asignamos el valor que nos retorne la función de talk. Ahora vamos a hacer que este control tenga referencia del NPC. Este Active NPC lo vamos a asignar aquí, pasándole el NPC con quien el jugador está hablando. También vamos a hacer visible el panel de preguntas. Este panel siempre va a estar visible, sin embargo, su padre es donde tenemos el script, no siempre estará visible, por ejemplo, como ahora. Así que aquí, en lugar de panel.visible, dejaremos solamente visible para que esto active la visibilidad del diálogo en general. También se ocultará el diálogo y no solamente el panel. Como el diálogo es más distendido y podemos esperar hasta que el jugador elija todas las preguntas, entonces no tendría sentido que los NPCs siguieran moviéndose por el mapa, así que vamos a pausar el juego durante esta interacción de diálogo. Vamos al mundo y crearemos aquí una función con la cual vamos a pausar el juego. Esta función recibirá un parámetro. Para pausar el juego utilizamos getTree.paused. Para que la interfaz gráfica siga funcionando en caso de que lleguemos a tener un menú de opciones, como en el caso del diálogo con preguntas, tenemos que en el inspector, en Process, dejar siempre activo. Esto impedirá que desactive el canvas durante la pausa. Ahora en esta validación voy a poner las funciones que acabamos de crear. Así que voy a UI diálogo y voy a poner diálogo y voy a enviar por parámetro al NPC. Mientras que para esta otra voy a contactar con talk y enviaré por parámetro también talk. Porque el NPC envía un mensaje aleatorio y aquí recibo un mensaje de texto y simplemente lo establezco en el cuadro de diálogo. Acto seguido, después de unos segundos, desaparece. Mientras que en el diálogo envío al NPC, ya que a este NPC le voy a hacer varias preguntas y luego voluntariamente el jugador tendrá que cerrar el panel de diálogo usando la X. Ahora, cuando se cierre el panel de diálogo, ya sea mediante la X o mediante la acción del timer, debo volver a activar la jugabilidad, es decir, debo despausar el juego.
Así que voy a crear una señal aquí en el diálogo que me permita volver a activar el juego una vez se termine el diálogo. Aquí estoy emitiendo la señal con un parámetro de tipo booleano indicando un falso. Así que aquí tengo que conectarme a la señal con la función GamePause. Toda vez que se emita esta señal, aquí se va a despausar el juego. Ahora borro esta línea de código y aquí, justo al iniciar el diálogo, debo llamar a la función GamePause y le envío un true. Vamos a probar. Me acerco. Ups. Olvidé cambiar el font size del texto. Vamos a esta Rich Text Label y vamos a Overrides Font Size. Y aquí puede ser solo en esta, ponemos 3. Si necesitamos cualquiera de estos tipos, entonces también la cambiamos por 3. Y ejecutamos. Ya está. Oh, sorpresa, no se ha pausado el juego. Es posible que hablásemos con un NPC que no tiene información, pero el panel 2 está activo. Así que volvemos a ejecutar. Vamos allá. En efecto, es un NPC que no tiene información. Durante unos segundos estuvo activo el panel y luego se ha desactivado. Observemos que también envía un mensaje aleatorio. Está muy corto en su repertorio. Vamos con el siguiente. Se ha pausado el juego, pero no se ha mostrado el panel. Y en efecto, aquí estábamos activando el panel de diálogo, pero en esta función no. Volvemos a ejecutar. Este NPC tiene diálogo. Ahora sí. Observen que ambos NPC se han dejado de mover y el juego se ha pausado. Ahora vamos a implementar la funcionalidad de las preguntas. En cada botón voy a asignar un evento, pero todos apuntarán al mismo evento. ¿Cómo será esto? Vamos a doble clic en Preset y vamos a activar avanzado. Aquí en las opciones de parámetros vamos a seleccionar un entero y hacer clic en añadir. Entonces la función se llamará onButtonPreset y tendrá un argumento de tipo entero con un valor 0. Le doy conectar. Observa que aquí se estableció la identificación tanto de la función como del parámetro. Aquí nos da el nombre del parámetro. Podemos permanecer con este o podemos cambiarlo por uno que queramos. Incluso podemos establecer el tipo. Para el mensaje que está aquí escrito, vamos a cambiar el texto arrastrándolo. .text igual a y vamos al NPC activo, copiamos y le enviamos la pregunta. Recordemos que en el NPC hemos creado la función answer y estamos recibiendo un parámetro de tipo entero con el mismo orden de las preguntas. Ahora vamos a repetir este proceso con los botones restantes. Doble clic. Sin embargo, no permitimos que se cambie el nombre de la función, sino que use siempre la misma función. Le damos a añadir. Esta vez es un 1. Conectar. Luego el botón 3. Doble clic. Añadir. El número 2. Conectar. Voy a guardar. Y ahora
Vamos a ejecutar. Pregunta 1, doy clic, respuesta 1. Pregunta, bueno, aquí debería ser pregunta 2, respuesta 2. Pregunta 3, respuesta 3. Vamos a cambiar el texto de los botones. Uno, dos, tres. Vale. Y si cierro con la X, el juego continúa. Eso es todo. Chao.